Y ahora inteligente. Entonces voy a aprovechar otra imagen que en su momento me parece que también me la dejó por un curso Alejandro, que me gusta muchísimo y que se ve ahí en la imagen en la izquierda. Esta imagen, en mi opinión, es muy rica porque la hemos utilizado para hablar de usabilidad, de accesibilidad, de factores humanos, de domótica y ahora de inteligente, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que, bueno, ya ven ustedes detallo el dibujo, vemos una persona mayor en el centro de esa habitación de su casa, rodeada de tecnología, rodeada de un experto sociosanitario, rodeada de su familiar, vamos a suponer que fuera su hija, y con un gatito robot, comunicaciones, pantalla de televisión, redes de datos, en fin. Y el corolario es, gracias a la casa inteligente, solo es necesaria la ayuda a domicilio más que una vez al año para poner el reloj en hora. Que, vamos, si encima no vemos el trasfondo de la imagen, diríamos, jolín, pues anda, que si para poner el reloj en hora es necesaria, digamos, la visita a domicilio, pues vaya a casa inteligente. Pero es que encima, claro, ¿dónde está la frustración de la inteligencia en esta imagen que aquí vemos? Pues claramente en que nuestro beneficiario más bien parece un perjudicado. Entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de dos definiciones del hogar digital, dos visiones, ¿no? Convergencia de tecnologías para algún servicio, expectativas, necesidades de la persona que a partir de redes y tecnologías pues pueden ser satisfechas de alguna manera, ¿no? Y claro, ahí nos encontramos con una persona pues no feliz, por no decir otra cosa, ¿no? Y donde digamos, tendríamos domótica, tendríamos hogar digital, a lo mejor tenemos unos ciertos grados de usabilidad y a lo mejor otros ciertos grados de accesibilidad. La persona está acompañada, el experto está con ella pero no está y, digamos, la inteligencia se cuestiona fuertemente, ¿no? Y es que al final, y es un poco a lo que iba y quería comentar, al final, pues, ¿qué es lo que sucede? Que el concepto de inteligencia, tal como es percibido desde el punto de vista de las expectativas del usuario, pues tiene que ver fundamentalmente con un agregado de las 5 definiciones que nuestro propio diccionario de la Real Academia presenta cuando hablamos de inteligencia. Es curioso porque cuando miramos este concepto de Smart Home, pues en la historia de hace ya, pues me atrevo a decir un par de décadas, pues algunas visiones de la domótica original se acercaban mucho a estas ideas del Smart Home, que me gusta traducirlo como, alguno ya me ha oído decirlo como la casa listilla, porque no me atrevo a decir que tenga esa inteligencia, digamos, compleja, típica del ser humano, que evoluciona al hogar conectado, que evoluciona al hogar digital y que, pues, a ver cómo llega al hogar digital accesible e inteligente, ¿no? Inteligencia, desde el punto de vista de expectativas que le vamos a pedir a la tecnología, pero pedido por digamos, ese requisito percibido por la persona, en, digamos, el paradigma más extendido, aunque tampoco tan desarrollado como uno podría a lo mejor pensar de la inteligencia ambiental, tiene que ver con que pueda entender o comprender, o sea, entender a la persona, interaccionar con ella de manera altamente usable y accesible, pero a la vez prudente, que además pueda resolver los problemas y además anticiparse, digamos, a ellos, pero de manera no intrusiva, que además tenga conocimiento y a partir de ahí esa capacidad de comprensión y acto de entender, para lo cual tenemos que tener esas bases de conocimiento previamente adquiridas y además con capacidad de ser aprendidas y actualizadas y personalizadas, que además pueda incluso entender el sentido en el que puede tomarse una sentencia o una expresión, lo cual tiene mucho que ver con el contexto de uso y con el momento, o sea, la circunstancia, esto que en inglés llaman context awareness, y además que pueda contemplar habilidad, destreza y experiencia. Cuando nosotros miramos el diccionario, me llamó la atención que el apellido inteligencia artificial dice desarrollo y utilización de ordenadores con los que se intenta reproducir los procesos de la inteligencia humana, ¿no? Que es como ahí pues una aproximación. Bueno, pues vamos a darle un paso más a la cosa, ¿no? Entonces, el hogar digital inteligente, pues que tenga estas 4 capacidades fundamentalmente.
Lo cual a lo mejor a algunos se sonríe y le parece la bola de cristal, pero en este sentido esa es la I+D y el desarrollo tecnológico, ¿no? También era la bola de cristal hace 10 años tener internet en tu casa y ya móvil, para qué hablar, ¿no? Y lo tenemos, ¿no? Entonces, las capacidades fundamentales, entender las demandas del usuario personales y variables en cada momento tienen que ver con percepción y empatía. Y cuando el usuario percibe que es percibido, valga la redundancia, y además siente esa empatía, dice, uy, esto es inteligente. Hablaba con otro compañero de la universidad hace tiempo, con Iván Pau, que para algunas personas su perro es inteligente, ¿no? Entonces dices, su perro es inteligente. Pues sí, si es que, fíjate, reacciona y me entiende, digo, es que es inteligente, ¿no? Y otras personas, lo comentaba en otra conferencia que estoy viendo a José Manuel Azorín, y creo que lo hemos hablado en su momento, decía, mi móvil es inteligente. De hecho, se llama smartphone, ¿no? De teléfono listillo y tal. ¿Y por qué es inteligente? Porque, vamos a ver, esta conferencia empezaba a las 9:30, ya son las 10:25, o sea, me quedan 5 minutos, pero como ha empezado 20 minutos tarde, por causas ajenas a mi voluntad, y el teléfono lo sabe sin que yo se lo diga, entonces, de repente, no me molesta, pero me preavisa prudentemente, ¿no? Es inteligente, joder, porque fíjate cómo responde ante lo que sea, ¿no? Yo qué sé, las luces de esta sala son inteligentes. ¿Por qué son inteligentes? Porque se han dado cuenta de que yo esta noche he dormido poco, no porque haya tenido que echar alguna hora más de preparar la presentación, por supuesto que no. Y de repente, pues un poco se da cuenta que estoy un poco ahí, que me está molestando mucho el foco ese del fondo, ¿no? Y entonces entiende, percibe, es empática conmigo y baja un poquito la luz, ¿no? Entonces, claro, ese razonamiento o esa reacción de empatía avanzada pues es un requisito de inteligencia, pero no diríamos que es el agregado de inteligencia en sí mismo, ¿no? Además, si resuelve con acierto una situación que encima es problemática individualmente para cada persona y contexto, o sea, tiene razonamiento y decisión apropiada, entonces incorporamos una capacidad fundamental en lo que sería la percepción de la inteligencia. En tercer lugar, visto desde el enfoque del hogar digital, es que conozca y comprenda la necesidad y expectativas de respuesta y funcionamiento, pero incorporando, como dije hace un momento con el tema de factores humanos, aspectos éticos. La información no salga de mi casa si no es estrictamente necesario o ha sido autorizada por mí y está justificada por razones de salud, razones sociales o razones de riesgo físico u otras, digamos, consentidas previamente, ¿no? Y eso está basado en conocimiento. Y en cuarto lugar, que aprenda. Ya digo que es un poco bola de cristal, pero en eso, digamos, estamos. Que aprenda y adquiera experiencia para incorporar esas respuestas o hábitos no conocidos previamente y dependientes de cada persona. Yo en este momento me tengo que parar y decir una cosa. Por mucho que he leído de inteligencia ambiental en los últimos años, pero no porque esté yo obsesionado con la inteligencia ambiental, sino por el contexto del hogar digital para favorecer la autonomía personal y la mejoría de la calidad de vida, pues digamos que es un modelo tecnológico crecientemente muy valioso, ¿no? Pues yo muchas veces he dicho, y lo decía cuando empezaba a trabajar hace ya unos cuantos años en temas de salud y telemedicina, en la telemonitorización de variables biomédicas, yo decía, yo veo mucho ambiente, mucho ambiental y muy poca inteligencia. Entonces, claro, es verdad que para que haya inteligencia ambiental, pues tiene que haber sensores no invasivos, ubicuos, comunicaciones estables de banda fija o móvil, ancha, interfaces multimodales, todo este tipo de cuestiones. Pero si todas estas están y el comportamiento del sistema no es inteligente, no hay inteligencia. Es decir, hay mucho ambiente, pero no hay inteligencia. O sea, lo tengo clarísimo. Y de hecho, leyendo precisamente el año pasado un documento del COS, que ahora comento, que habla de inteligencia ambiental, muy sencillito, que recomiendo su lectura, así como introducción al tema, pues acaba diciendo eso. Es que no es entorno inteligente, es inteligencia ambiental. O sea, no es que tengamos un entorno con muchas prestaciones, todo esto que nos deslumbra tecnológicamente y luego a ver qué tal se comporta. Es que hay inteligencia en sustantivo y esa inteligencia, a través, digamos, del entorno, pues ofrece a la persona esa solución a sus expectativas, ¿no? En el ámbito en el que sea, ¿no? Y para mí es muy claro y en ese orden. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, en el proyecto de investigación que antes estaba yo comentando, resulta que
como el niño este, guiñábamos ahí el ojo a mirar por la mirilla de la inteligencia artificial y decíamos, a ver, ¿y qué técnica utilizamos para razonamiento? Empezamos pensando al principio, pues minería de datos. Tenemos un montón de datos desagregados que puedan venir de los sensores, de los comportamientos de la persona, tal, los clasificamos un poco y de ahí podemos a lo mejor deducir patrones y plantear que esta es la respuesta que sería adecuada, ¿no? Pero claro, ¿cómo los clasificamos ante una heterogeneidad tan grande y con tan poca experiencia previa en una casa de verdad con personas para un escenario concreto, dependiente de su perfil y de sus hábitos, etcétera, etcétera? Luego nos planteamos, bueno, como tenemos experiencia, esto fueron pues muchas disquisiciones de los años pasados en el grupo, ¿no? Bueno, pues como tenemos también bastante experiencia en redes neuronales, pues vamos a coger las redes neuronales, que es una técnica de la inteligencia artificial ya muy madura, con un software bastante manejable, y entonces vamos diciendo, para un conjunto de entradas hay que asociar un conjunto de salidas, o sea, combinaciones de sensores, eventos sucedidos, perfiles, etcétera, etcétera, combinaciones de tareas dentro y fuera de la casa que tengan que ser sugeridas o disparadas, perdón por el anglicismo, o comunicadas externamente al experto o a quien sea, y entonces pues asociamos unos a otras y demás. Pero claro, redes neuronales que además aprendan, estupendo, pueden aprender, pero ¿tenemos un conjunto de patrones suficientemente significativo para poder construir y entrenar apropiadamente la red neuronal? Problema, ¿no? Entonces, luego seguimos pensando, anda, pues también tendríamos redes probabilísticas que, aunque no sepamos más o menos ante determinadas entradas, determinadas salidas que le puedan gustar a la persona, al usuario, voy a decir ahora eso sí, de ese servicio, pero claro, ¿tenemos espacio muestral de sucedidos o de casos para poder decir que con esta probabilidad no sé cuánto ante este conjunto de eventos sucedidos, esta es la reacción esperada por la persona? Y es que es muy complejo, porque hay muchas técnicas, pero ¿cuál es la apropiada en cada caso? Que es uno también de los cuellos de botella, ¿no? Nosotros luego llegamos a, bueno, conocemos los elementos del hogar digital y conocemos su comportamiento esperado y conocemos las tareas que quisiéramos y si no con los expertos las podemos ir identificando. Bueno, pues construyamos una ontología que voy a describir un poco muy simplísticamente como sistema de información con contenido semántico relacionado más allá de lo que sería la base de datos tradicional que sustenta a lo mejor un sistema de información más básico. Bueno, pues construyamos una ontología y a partir de ella, con una lógica de descripción formal, pues incorporemos un razonamiento. Esto y esto y esto incluye esto, pero excluye esto otro. Como la combinación de eventos, tareas, tiende casi a infinito, a poco que añadamos más sensores, más elementos, más perfiles, al menos la lógica de razonamiento es sólida y luego experimentalmente vamos a validar si va razonando cada vez mejor y aprende de ese razonamiento, ¿no? Que fue la técnica que utilizamos y que luego ahora al acabar pues os hago una pequeña demostración del razonador, ¿no? Pero claro, nosotros hemos dicho, como lo que más nos importa es la inteligencia, confiamos en que la industria y otros colegas de la universidad desarrollen más y mejores sensores, más y mejores redes de comunicación y nosotros podamos tener esa información, ese perfil de usuario, esa relación con los expertos y con el individuo y a partir de ahí pues ofrezcamos el razonamiento que quisiéramos ofrecer como inteligente, ¿no? Y curiosamente, y esta diapositiva va ahora en comparación con la tercera o cuarta que puse al principio de la presentación, ya en el año 98, o sea, hace 11 años, Scott, que es uno de los autores que también a mí me ha gustado por sus